A un mes de la implementación de la nueva ley de estacionamientos, parlamentarios de distintos partidos presentaron proyectos que buscan cambiar esta normativa luego de que algunas empresas subieran el precio en hasta un 75% según el CERNAC. Para conversar sobre este tema nos acompaña el presidente de la Asociación Chilena de Propietarios, Operadores y Concesionarios de Estacionamientos, Fernando Allende. Señor Allende, muchas gracias por venir a CNN Chile. Muchas gracias, buenas tardes Iván, por la invitación. Lo primero es, ¿qué pensaría usted si de un día para otro llega un servicio que le cobraban 100 y ahora le cobran 175 sin que hubiera ningún cambio en ese servicio? ¿Cuál es la actitud que usted tomaría? No, evidentemente una actitud muy negativa y sentirse abusado, como se comenta, digamos, ¿no es cierto? Ahora, lo que yo digo es que hay que distinguir las situaciones, ¿no? Uno, en primer lugar, que esta ley está empezando de a poco a dar sus frutos. Por ejemplo, hoy día supimos del caso de una empresa que hizo disculpas públicas por haberse equivocado en la publicación de los letreros de derechos y obligaciones, ¿no es cierto?, como lo establecía la ley. Y entonces esta empresa reconoce su error y lo va corrigiendo. Eso yo creo que es una muy buena actitud y es justamente parte de lo que ocurre cuando una ley empieza a ponerse en marcha y empieza en régimen y de a poco a dar sus frutos. Hoy día consumidores, operadores de estacionamiento, así como la autoridad, están aprendiendo de lo que la ley trae consigo y es lo que están, digamos, estamos todos echando a andar. Están aprendiendo a un precio muy alto, dirán algunos, por el precio que tienen algunos estacionamientos. ¿Está de acuerdo con el ministro de Hacienda cuando dijo que hay empresas que se subieron por el chorro a propósito de la ley? No, efectivamente, yo creo que hay situaciones que son inexcusables. Lo que sí es importante distinguir que, tal como lo dijo, es una pequeña fracción de empresas de estacionamiento se habrían subido por el chorro. Entonces, algo que he comentado, por favor no hagamos pagar a muchos justos por pocos pecadores. Yo espero que aquellos que tomaron una actitud equívoca y fueron con precios más allá de lo razonable, corrijan y enmiendan el rumbo, porque en definitiva el mercado va a ir operando y los va a obligar a bajar los precios, si no van a perder sus consumidores. Este es un mercado tiene varias particularidades, pero una de ellas que es muy relevante es que es un mercado de usuarios muy recurrentes. Entonces, lo que yo digo, si alguien se ve sorprendido porque un estacionamiento subió más allá de los precios de lo razonable, bueno, en la próxima oportunidad que vaya a ir al mismo sector, antes infórmese, vea las alternativas que tiene y busque los estacionamientos más convenientes. El estacionamiento es un bien que es escaso por un lado, es un bien que tiene varias características, entre una de ellas es que es un bien inmobiliario también. Entonces, es un bien que no es barato en sí. Construir un estacionamiento no es barato. Entonces, y por otro lado, es una de las puntas del ciclo de transporte. Entonces, ¿a qué conclusión llega? Que la escasez de estacionamientos no es solamente porque hayan pocos estacionamientos, sino porque hay muchos vehículos. Y cuando cada vez más las ciudades se llenan de automóviles, entonces uno, en términos referenciales, va encontrando cada vez más que el estacionamiento es un bien escaso y un bien que muchas veces no sigue el ritmo del aumento del parque vehicular de las ciudades, especialmente en las grandes ciudades como Santiago. Entonces, es algo que, por otro lado, si no le damos una solución integral y no privilegiamos el transporte público, no privilegiamos las ciclovías y no privilegiamos al peatón, es una situación que vamos a seguir viviendo siempre. El dar gratuidad a los estacionamientos, sea en el lugar que fuere, ya sea en los de giro accesorio, como se dice, o de giro principal, no es la solución a este problema. O sea, la solución va por otro lado. Si nosotros damos gratuidad en cualquiera de estas verticales, vamos a estar estimulando el uso del automóvil y eso nos va a llevar permanentemente a una crisis de escasez de estacionamiento, especialmente en las zonas saturadas. Entonces, hay que mirarlo de otra forma. Luego, con respecto al tema de las tarifas, por ejemplo, el caso es como el caso más emblemático, ¿no es cierto?, que un recinto de estacionamiento subió sus precios como un 75% respecto de lo que tenía antes de la aplicación de la ley. Yo hice un análisis
que uno podría llamar algo así como ingeniería inversa, aplicando la metodología que el CERNAC estableció para el cálculo de comparación de tarifas entre el sistema antiguo y el sistema nuevo, que es un precio promedio, recorriendo un rango de tiempo entre 20 y 120 minutos. Y yo deduje de que ese estacionamiento probablemente, es un cálculo mío, así que esto puede tener algún error, no me parece porque me dieron los números exactos, me parece que este establecimiento subió sus precios de lo que tenía una tarifa de 1.000 pesos por hora antes a 40 pesos el minuto, ¿vale? Entonces, 40 pesos el minuto, si uno lo lleva en tarifa horaria, significa que subió a 2.400 pesos la hora comparado con 1.000 pesos la hora. Pero si uno hace el cálculo en términos de tarifa promedio, llega a la conclusión que el aumento no fue 140%, sino que fue un 75%. Y eso es porque la tarifa promedio lo que tiende a hacer es a comparar ecualizadamente ambos precios. Si uno se sitúa, por ejemplo, como el CERNAC dijo, a ver, tomemos un rango de 20 a 120 minutos. Un rango que yo discrepo en cierta medida, pero asumamos que ese rango es establecido por la autoridad. El promedio de ese rango, el punto medio, entre 20 y 120, es 70 minutos. Entonces uno podría calcular un señor 70 minutos con la tarifa antigua, que era 1.000 pesos por hora. ¿Cuánto habría pagado? Pagaba 2.000 pesos, no 1.000. 2.000 pesos en 70 minutos, porque el siguiente tramo, aun cuando hubiese estado 10 minutos, pagaba la hora entera. Y eso hoy día estaría pagando 2.400 pesos a 40 pesos el minuto. Efectivamente, uno podría decir, igual tiene un alza de precios por sobre lo que uno podría denominar como la conversión tarifaria. Y eso no es justificable. Yo creo que en ese caso hay que hacer un doble clic, preguntarle al operador la justificación de su alza de precios, pero lo que quiero transmitir es que el hecho de haber convertido el sistema tarifario anterior, antiguo, a un sistema por minuto, implicaba un ajuste de precios, que era inevitable. Es que ese es el punto. ¿Por qué se necesitaba un ajuste de precio? Porque finalmente, mirado como consumidor, lo que uno pedía era justicia en cuanto a que los minutos que yo efectivamente utilizaba el estacionamiento era lo que pagaba. Si yo utilizaba 40, pagar 40, y en el caso de pagar 1.000 pesos la hora, era tan sencillo, visto desde el punto de vista como consumidor, de dividir los 1.000 pesos en 60 minutos, y si estaba 40 minutos, pagar esos 40 minutos. Y ahí se acaba todo, porque el ajuste de precio, en este caso, no hubo mejora en el estacionamiento. No es que me lavaban el auto por además tenerlo estacionado, digamos. Obviamente que no. Bueno, igual no hay que olvidar que la ley de alguna manera también estableció otras obligaciones a los operadores que también de alguna manera tienen que amortizar esas nuevas obligaciones, ya sea por la vía de aumento de costos operacionales, por ejemplo el tema de la pérdida del ticket, que no significa solamente que sea una multa que se le cobraba al usuario, sino que era el registro a qué hora entraba. Entonces, si el usuario perdía el registro de a qué hora había entrado al recinto del estacionamiento, entonces ahora el establecimiento tenía que tener registros propios para saber a qué hora entraba, y ya sea eso que alguien a la entrada registre las patentes y la hora a la cual ingresó, o tenga que tener sistema de cámara de video o reconocimiento de patentes. No olvidemos que no estamos hablando solamente de grandes estacionamientos muy tecnologizados, con grandes sistemas automáticos como vemos acá en Santiago, sino que estamos hablando también de playas de estacionamiento que son más sencillas, que muchas veces no tienen sistemas de cámaras de video, ni reconocimiento de patente, ni cosas de ese tipo, y han tenido que, a raíz de la ley, hacer inversiones para dotarse de ese tipo de sistemas. Claro, pero coincidentemente los que subieron los precios son los que tienen precisamente esa tecnología a la mano. No lo sé, está bien, ese podría ser el caso, no lo tengo claro, y por eso digo que uno tiene que ir a preguntarle efectivamente a esos lugares si tiene alguna justificación de inversiones adicionales, más allá que sencillamente la conversión tarifaria que hablábamos del sistema antiguo, que era por tramos, a un sistema por minuto mayoritariamente, o por tramos vencidos como es ahora, y que justifican el aumento de precio más allá de esa conversión tarifaria. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Ahora, segundo, sería interesante detenerse un poco respecto de la modalidad de precio, ¿no es cierto?, y de cobro que existía antes y ahora. Antes, un usuario que estaba 31 minutos pagaba 60 normalmente. Y uno puede decir, claro, eso es injusto y no es correcto. Pero de alguna manera eso era un subsidio
cruzado que se otorgaba, que esa persona estaba pagando para un señor que tenía estadías más largas. Entonces, hoy día la ley dijo, vamos a un sistema justo, cada cual pague lo que le corresponde. También el sistema anterior, de alguna manera, era un sistema que permitía la paquetización, ¿vale? Es decir, el usuario, digamos, el proveedor de estacionamiento le ofrecía al usuario, le vendía al usuario tiempos de estacionamiento por medias horas, por una hora, por hora y media, por toda la mañana, medios días, por ejemplo, con una tarifa fija. Y ahora vamos a ir a un sistema por minuto. Entonces, podemos hacer una comparación como que uno va al supermercado y mayorista y le venden cualquier producto no por gramos, ¿no es cierto?, sino que se lo venden por saco o se lo venden por 5 kilos y uno va a comprar carne y el supermercado le vendiera, oiga, solamente le vendo por 5 kilos de carne y no vendo por menos. Entonces, uno está obligado a comprar un paquete mayor que tiene seguramente precios unitarios descontados, ¿no es cierto?, más convenientes, pero le obligaba a un sistema tarifario diferente. Hoy día la ley ha dicho no a eso. Vamos con un sistema más justo, cobremos por minuto o por tiempo vencido, donde cada cual pague lo que le corresponda, y eso significó una transformación, una conversión tarifaria de toda una industria que recorre todo Chile y que está sujeta, como le digo, a distintas situaciones, porque también no hay que olvidar que hay que distinguir bien acá entre los estacionamientos de giro accesorio, que están asociados a otro giro principal, que pueden ser supermercados, centros comerciales, clínicas, aeropuertos, terminales de bus, etcétera, o aquellos estacionamientos que son de giro único, donde sus ingresos son solamente dependientes del ingreso de vehículo y del cobro de tiempo de estacionamiento. Y ahí tenemos mundos distintos, digamos, y que hay que hacer una distinción que hoy día no se ha hecho, creo yo, en forma justa, Sí. pero que es algo propio del mercado. Sí, señor Allende, lo que pasa es que cuesta entender la conversión tarifaria por todos los motivos que usted ha explicado, digamos, porque los estacionamientos de un día a otro no tuvieron grandes cambios, en primer lugar. Y el segundo punto que usted explicaba, el hecho de que un usuario subsidiara a otro, cuando en la práctica a todos los usuarios se les redondeaba al alza y nunca a la baja en un estacionamiento. Bueno, justamente, y eso está implícito en esa modalidad de tarificación que existía antes de la ley y era, digamos, operaba de esa forma. Es como que uno va al cine y paga una entrada para ver una película, no importa que la película dure 1 hora o dure 2 horas, ¿no? Uno paga la misma tarifa. Entonces, existe el concepto de la tarifa promedio. El punto es que uno paga por una película y no por dos. No, estamos de acuerdo, sí. Pero el CERNAC lo reconoció y hizo en su primer informe de monitoreo de precios, en lo cual, en todo caso, la muestra no fue muy grande. Me imagino que vendrá un segundo informe con muchas más mediciones. Pero tomó un rango de 38 empresas, ¿no es cierto?, que fueron las que encuestó y monitoreó sus precios. Y determinó que un grupo había subido en forma más allá, digamos, de lo razonable, esta conversión tarifaria. Y estableció este método de la tarifa promedio, o sea, justamente porque se entiende que es toda la conversión de una industria de una modalidad que era por tramos y paquetizado, como le digo, por minuto, a una fórmula hora por minuto cada uno. Entonces, cada uno de los operadores tenía que hacer, de acuerdo a las estadísticas de sus usuarios y sus clientes, tenía que hacer esta conversión. Y tenía que de alguna manera poner precio ahora por minuto, ¿no es cierto? Además, no hay que olvidar que también existe la situación del redondeo a la baja. Supongamos que un usuario se estaciona hoy día en un centro cualquiera que vale, no sé, voy a decir 33 pesos el minuto y se estacionó 30 minutos. Ese señor estaría pagando 990 pesos. Pero como hay un redondeo a la baja, y si el redondeo es a la centena, como la mayoría de los operadores, a los 100 pesos, porque las máquinas de autopago no han vuelto por 100 pesos, hay que redondear a la baja a la centena, ese señor que tenía una tarifa de 990 pesos, termina pagando 900 pesos. Y ese es un 10% de descuento, de 990 a 900 pesos. Entonces, ese factor tampoco está considerado en el monitoreo de precios, que incluso en otros casos, este es un ejemplo que pongo muy sencillo, de 30 pesos por 33 minutos por 30 pesos, 990, y que se le termina pagando 900 pesos, tiene un descuento del 10%, o sea, al final
paga ese señor menos de 27 pesos. Pero esos descuentos pueden llegar hasta el orden del 17%, por el redondeo. Entonces, esto es una ecuación, digamos, global, ¿no es cierto?, que tiene todas estas particularidades. Y por eso los usuarios, o sea, los proveedores de estacionamiento han tenido que hacer su cálculo para la conversión de precios. Ahora, yo no voy a justificar alzas más allá de lo que la conversión tarifaria justifica. Y tal como lo dijo el ministro Valdés, si hay algún grupo que se ha subido por el chorro, yo hago un llamado, sinceramente, a revisar esta situación, los operadores que fueron más allá, porque ciertamente hay un descontento social que no podemos obviar, y a nosotros como asociación gremial, ¿qué más quisiéramos que esta fuera una industria reconocida, respetada, que cumple la ley, que cumple la norma, que obviamente otorga un servicio adecuado a sus usuarios y que por ello recibe la retribución que corresponda? ¿Qué mejor que eso, no? Fernando Allende, muchas gracias por venir a CNN Chile. Muchas gracias, Iván, por la oportunidad. Buenas tardes.